Les doy la más cordial bienvenida a nuestro sexto webinario del Sur 2023, titulado en esta oportunidad, Consejos de Cuenca, ¿son la solución a la gestión eficiente del recurso hídrico? El gobierno está impulsando la creación de consejos de cuenca pilotos en 16 cuencas del país. Participan de esta iniciativa los Ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas, y el Ministerio de Agricultura, a través del Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa. Los consejos de cuenca se proponen como un modelo de gobernanza participativa de gestión hídrica, de carácter intersectorial y con pertenencia territorial, compuesto por representantes del Estado a nivel central, regional y comunal, del sector privado, de la sociedad civil y de los pueblos originarios. En este contexto surge la pregunta de si los consejos de cuenca y la forma en que se está llevando a cabo su implementación son la solución a la gestión eficiente del recurso hídrico. En este webinario intentaremos dar respuesta a esta interrogante mediante dos interesantes ponencias. En primer lugar, abordaremos institucionalidad actual y espacios de mejora. Se revisará brevemente la institucionalidad actual y se plantearán algunos espacios de mejora basados en algunas de las problemáticas hídricas que no están siendo bien abordadas. Además, se dará una mirada general al proceso que impulsa el gobierno, analizando las razones que han llevado a que éste genere resistencia a esta iniciativa. Esta primera ponencia, ¿verdad?, estará a cargo de Federico Errázuriz-Tagle, ingeniero agrónomo y magíster en Economía de Recursos Naturales. Actualmente se desempeña como director del Centro de Agua de la Universidad San Sebastián. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego y subdirector nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. Posteriormente, se presentará la ponencia Problemáticas en la implementación, enfoque en las juntas de vigilancia. Se explorarán las problemáticas de la implementación de los consejos de cuenca en Chile, centrándose en las juntas de vigilancia. Se abordarán 6 problemáticas clave: la carencia de un marco legal sólido para los consejos, la subestimación de la experiencia acumulada por las juntas, la limitada participación ciudadana, la falta de la continuidad en los enfoques, los desafíos de la representatividad y la cuestión de financiamiento y sostenibilidad. Estos desafíos podrán comprometer el éxito de esta nueva forma de gestión hídrica, enfatizando la importancia de reconocer la experiencia de las juntas y establecer un enfoque colaborativo y bien respaldado para garantizar una gestión hídrica efectiva y sostenible en Chile. Esta segunda ponencia estará a cargo de Jimena Latraz Seguel, actual directora ejecutiva de ADD Consulting, especialista en asesorías comunicacionales y relacionamiento comunitario, con más de 10 años de trabajo con organizaciones de usuarios de aguas de la región del Maule. Como es habitual en nuestras ponencias, primero realizaremos las ponencias y una vez que se hagan las dos ponencias, ¿verdad?, daremos un espacio para consulta, reflexión y conversa. Así que, sin más preámbulo, Perico, entiendo que partes tú y posteriormente Jimena. Muchas gracias, Pablo. Bueno, en primer lugar, Pablo, agradezco la invitación. El tema es un tema grande, es un tema bien interesante y que en los últimos mes o mes y medio ha estado muy en la palestra. Creo que hace mucho tiempo que no se hablaba tanto de organizaciones de usuarios de agua y con la lluvia de infraestructura hídrica. Yo creo que estamos en un momento que no vivíamos hace bastante tiempo y es bueno que aprovechemos de discutir y conversar acerca de los desafíos que tenemos. Primero, bueno, brevemente el temario de lo que pienso mostrarles. Está agrupado aquí como en 5 temas generales y nos largamos. Gestión e institucionalidad. Antes de hablar de institucionalidad, y me parece muy bien y me parece muy pertinente el título de este seminario, cuando dice si son una solución, los consejos de cuenca, una solución a la gestión eficiente. Y eso es porque tenemos que poner el objetivo en alguna parte. El objetivo, a mi juicio, no es la gestión, sino que es la seguridad hídrica. Y la gestión eficiente es el mecanismo para alcanzar o acercarnos, si es que no podemos, la seguridad hídrica. Y la gestión eficiente, según estuve ahí preparando esta presentación y leí unas cosas muy interesantes de Axel Durujani, él ponía estos elementos
como elementos necesarios para trabajar en la gestión eficiente. También está, por supuesto, la tecnología. Y en institucionalidad lo estoy poniendo como los ejecutores, en el fondo. A veces hay gente que de la institucionalidad incorpora también la normativa. En el caso actual no la voy a incluir, sino que voy a hablar de la institucionalidad como los que van ejecutando las distintas acciones relacionadas con la gestión. Eh, en Chile tenemos una institucionalidad del agua que tiene algunas particularidades, que está basada en estos tres niveles. Tenemos abajo los privados o los usuarios, después tenemos las organizaciones comunitarias y después tenemos los servicios públicos. Los servicios públicos, como todos saben, tienen un montón de acciones, de verbos a su haber, norman, autorizan, fiscalizan, etcétera, hacen muchas cosas. Sin embargo, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de usuarios de agua, tienen una gran función, que es distribuir el agua. Y distribuirla para que los privados la puedan aprovechar y usar conforme al permiso, al derecho de aprovechamiento que posean. Pero estos tres niveles están digamos, organizados en distintas partes, y según el famoso estudio del Banco Mundial del año 2013, tenemos 43 actores institucionales en Chile. Y algunos muchas veces mencionan esto como que es un problema, un caos, eh, y ciertamente que tener 43 instituciones en un tema parece ser un exceso. Pero lo primero que quiero hacer yo es un análisis de estas 43 instituciones. Porque si vemos el listado, que no se los voy a mostrar porque no es muy interesante, si bien lo tengo en la presentación, es que hay 9 de estas 43 que son de carácter general. Son los tribunales, el conservador de bienes raíces, la Contraloría, los municipios, el Senapred, que es el servicio en el que se transformó la ONEMI, que claro, tienen algo que ver con agua, pero si uno saca el agua de su función, ellos van a seguir haciendo múltiples cosas. Por lo tanto, a mi juicio son de carácter general y no tienen que ver con la institucionalidad del agua misma. Hay 15 instituciones que se relacionan con el agua como un medio específico para el cumplimiento de sus objetivos y tienen atribuciones específicamente en esos ámbitos. Y ahí hablamos del ministerio y los servicios relacionados con energía o con minería, con salud, que también tienen que ver con agua, pero tienen que ver con agua no por el agua en sí misma, sino que por un objetivo distinto. Hay 10 de estas instituciones que tienen una preocupación mayor que los anteriores por el agua, pero que no es exclusiva. Y ahí está CONAF, el SAC, la Dirección Meteorológica de Chile, etcétera, que de nuevo, uno les podría sacar el agua y estos servicios seguirían funcionando. Pero, como les decía, tienen una preocupación mayor que los anteriores por el agua. Y solo 9 están realmente dedicadas al agua. De estas 9 instituciones, 5 son públicas, son las señaladas ahí: la DGA, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Dirección de Obras Hidráulicas, el Instituto Nacional de Hidrología y la Comisión Nacional de Riego. Esas 5 instituciones, si uno les dice, ya, tú no puedes hablar más de agua, tienen que cerrar la puerta e irse, porque sin agua no existe. Y 4 de las 43 son las organizaciones comunitarias: juntas de vigilancia, comunidades de agua, comunidades de drenaje, creo que incluía el estudio del Banco Mundial, y las asociaciones de canalistas. Entonces, de las famosas 43, son 9 las que yo diría que tienen una responsabilidad mayor en la institucionalidad del agua en Chile. Entonces, como decía, solo 9 dedicadas exclusivamente a los temas hídricos. El sistema, yo diría que es un sistema ordenado, no es caótico. O sea, cualquier persona que se meta en este mundo sabe en qué cosas se tiene que relacionar con la DGA, sabe en qué cosas se tiene que relacionar con la DOH, sabe en qué cosas se tendría que relacionar con el Ministerio de Salud. Yo diría que es un sistema ordenado. Donde hay superposición, no tanta. En mi análisis, al menos, yo veo que hay superposición en materias bastante específicas. Por ejemplo, el fomento al riego agrícola, donde podríamos superponer a la Comisión Nacional de Riego, con INDAP, con CONADI. Si bien atienden a públicos distintos y tienen formas distintas de intervenir, uno podría estimar que hay cierta superposición ahí.
La coordinación sí es deficiente. Es deficiente entre estas 43 y es deficiente entre las 9 últimas que mencionaba, incluso cuando están dentro de un mismo ministerio. De las 5 instituciones públicas que mostraba antes, hay 4 que están dentro del Ministerio de Obras Públicas. Eh, y la institucionalidad comunitaria, las 4 restantes de las 9 principales, yo diría que está bien definida y no hay superposición. O sea, el límite de la Junta de Vigilancia respecto de los canales está bastante claro. Las comunidades de aguas que se forman también tienen límites físicos bastante establecidos y por lo tanto no hay mayor superposición. Entonces, de este análisis nos surgen algunas preguntas. ¿Tenemos demasiadas instituciones o sería positivo crear nuevas? ¿Estamos dispuestos a apuntar todo en una sola, que a veces parece ser como la demanda de algunos cuando hablan, oye, 43 son demasiadas, tenemos que reunir las funciones? Bueno, yo pienso que abastecimiento humano, más riego agrícola, más generación hidroeléctrica, más planificación urbana, calidad de agua para procesar alimentos, por ejemplo, humedales, etcétera, es mucho. Ahí hay un dibujo de una quimera, que es este animal mitológico con cabeza de león, cabeza de dragón y de cabra, y ahí pueden ver patas de distintos animales. Y es un engendro raro, yo creo que es imposible. Y yo creo que eso es imposible porque el agua es tan necesaria para tantas funciones que es muy complejo centralizarla todo en una. Pero por otra parte, ¿están abordados todos los problemas hídricos que enfrenta el país? ¿Funcionan adecuadamente las instituciones existentes? ¿Disponen estas de recursos suficientes? Son preguntas importantes que nos tenemos que hacer a la hora de pensar en institucionalidad. Y los consejos de cuenca de alguna manera es una promesa de mejorar la institucionalidad. Entonces, por eso estamos hablando de eso. Algunos espacios de mejora que yo veo en la institucionalidad hídrica chilena. El liderazgo de la DGA es indiscutido. O sea, nadie discute que la DGA es la gran rectora de todo lo que ocurre en las aguas en Chile. Pero hay tiempos de respuesta que son muy extensos. Yo siempre digo que hay un problema, la DGA a veces como pollo en corral ajeno, porque el MOP es un ministerio que tiene como gran foco la construcción, eh, y la DGA es más bien una institución de gestión. Entonces, no necesariamente comparte los lineamientos o comparte las formas o las prioridades de un ministerio que se preocupa de la construcción. Y por otro lado, a mi juicio, y esto es una opinión subjetiva, pero la relación con el administrado no es muy buena. O sea, los administrados, ya sean usuarios, organizaciones de usuarios de agua, usuarios individuales o comunidades, no se sienten muy cómodos cuando hablan con la DGA, a veces evitan ir a la DGA, será por los tiempos de respuesta muy extensos, por distintas razones. Por otro lado, hay una serie de temas y problemáticas hídricas que no tienen responsable muy claro. Aquí el niño símbolo de esto es la extracción de áridos de los ríos. Se obtiene a través de un permiso municipal, pero no se está pensando en la importancia que tiene la extracción de áridos para toda la cuenca, para el funcionamiento de los ríos, para la protección de los puentes. En fin, hemos visto la Junta de Vigilancia del Río Maipo de la primera sección ha estado muy activa últimamente mostrando este problema. Después el monitoreo de calidad de agua. Tampoco está muy claro, si bien el Banco Mundial dice que lo hace la DGA, a mi entender eso no es tan cierto. Lo hace la DGA quizás relacionado, perdón, lo hace el SAG, decía. El SAC quizás se relaciona en cuanto a la exportación de productos agropecuarios, que el país destino exija algo de calidad de agua, pero no está monitoreando la calidad de las aguas del país. Educación en cuidado del agua, tampoco es algo que esté muy definido. Algunas juntas de vigilancia han tomado ese rol, pero lo están tomando medio porque ven la necesidad más que porque tengan el mandato. Gestión de inundaciones, bueno, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a monitorear? ¿Hasta dónde hay que construir? ¿Hasta dónde se puede habitar? ¿Qué terrenos que sean inundables los vamos a destinar a un uso que no sea tan dramático si lo perdemos frente a una inundación como las que tuvimos recientemente?
Eh, Después, claramente hay un espacio de mejora en la implementación efectiva de las grandes obras y de los planes que se desarrollan. Creo que todos los presentes sabrán que los embalses en Chile, como grandes obras de riego, tienen procesos muy, muy largos, y la coordinación entre los distintos actores no es muy fluida. Lo mismo pasa con los planes hídricos. Partimos con políticas hídricas en el gobierno siguiente se hace una estrategia hídrica, en el siguiente se hace un manual hídrico y vamos acumulando documentos, pero no los implementamos efectivamente. Mejorar la coordinación pública, sin duda que ahí es un espacio de mejora. Y ahí, bueno, planteo preguntas también. Se discutió una subsecretaría de recursos hídricos, una agencia nacional del agua, o hay que partir por la coordinación local primero, no está claro todavía. La participación de otros actores que los ya mencionados, los 43 que decíamos. Bueno, tenemos que resolver estos actores en qué instancias tendrían que participar, en instancias de política o en instancias de gestión. Eso yo creo que es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Y por último, no podemos dejar de lado un espacio de mejora importante, es la gestión que tenemos que pensar para un nuevo clima, gestión más rápida y flexible y enfrentando múltiples escenarios. No se nos puede olvidar que la gestión tiene un componente, una dimensión temporal, y las respuestas tienen que ser oportunas. Un permiso de... aquí me acuerdo siempre, por ejemplo, del caso de Copiapó, cuando la CASUB de Copiapó quería infiltrar, recargar el acuífero, y le pedía a la DGA un permiso como un decreto de abundancia para poder disponer de las aguas extra que corrían por el río para poder recargar después de los aluviones o las intensas lluvias del año 2017. Bueno, el clima nuevo nos exige gestiones distintas. Ahora entrando más en la pregunta que nos hacía Pablo al principio, los consejos de cuenca, ¿son la solución a la gestión eficiente del recurso? Bueno, insisto en lo importante que es destacar la parte de gestión eficiente, porque tenemos que ver qué queremos resolver con los consejos de cuenca. Y lo primero es que la gestión eficiente del recurso hídrico, como veíamos al principio, es un problema complejo que tiene múltiples elementos y por lo tanto tiene soluciones complejas también. La gestión eficiente requiere, como decíamos, de información, de infraestructura, normativa, ejecutores. Entonces, tenemos que preguntarnos, los consejos de cuenca, ¿cuál de estos elementos abordarán? ¿El de información, el de infraestructura, el de normativa? ¿Serán gestores? Yo creo que los consejos de cuenca no son la solución a la gestión eficiente del recurso, y creo que ninguna solución, ningún elemento es solución en sí mismo, porque es un problema complejo. Los consejos de cuenca no satisfacen todos los espacios de mejora descritos previamente, y podrían contribuir a la solución. Yo creo que sí, que un consejo de cuenca puede ser un aporte, pero aquí faltan definiciones, faltan muchas definiciones. Y eso es parte del análisis crítico que hago yo de la iniciativa del gobierno sobre consejos de cuenca. Lo primero es que faltan definiciones. Como no hay un proyecto escrito, no se establecen objetivos o alcances. Entonces, en diversos grupos en que yo participo y donde tenemos interesantes conversaciones acerca de agua, nos preguntamos, bueno, ¿va a ser una instancia consultiva o va a ser gestor, va a ser ejecutor de algo? ¿Los acuerdos que se alcancen ahí son vinculantes para los servicios públicos, para la autoridad, o no son vinculantes? ¿Quiénes lo van a conformar? ¿Va a haber un sistema con representantes o va a haber un sistema con asambleas donde participen todos? ¿Reemplazan alguna institución actual o es una nueva institución que no reemplaza ninguna, sino que se inserta en el concierto de instituciones? Esto de falta de definiciones es súper importante porque los órganos administrativos del Estado se crean por ley. Y la ley es la que establece cuáles son sus funciones. Nadie puede autoasignarse funciones que tengan rol sobre terceros, que afecten a terceros, sin que haya una ley que sea aprobada por el Parlamento y por el Ejecutivo y promulgada por el Ejecutivo como corresponde.
Entonces, este es un tema súper relevante, creo yo. Segundo aspecto es amenaza y temor. Y muchos de los actores que están involucrados en esto, y las organizaciones de usuarios de agua en particular, no olvidan el texto de la Convención Constitucional que proponía una institución que se llamaba Consejos de Cuenca y que reemplazaba a las organizaciones de usuarios de agua en su distribución de aguas. Por lo tanto, si en septiembre del año pasado fue el plebiscito sobre el texto de la Convención Constitucional, y estábamos en diciembre iniciando un proceso de conformación de consejos de cuenca, bueno, se cayó un poquito, creo yo, en entender que era lo mismo, que se estaba proponiendo de nuevo lo mismo, y ahí se produjo mucho temor. Y eso creo yo que es legítimo y hay que administrarlo de alguna manera. Y cuando decimos que el proyecto de ley se va a presentar después de las conversaciones, más temor da, porque uno no sabe si lo que dijo, en el fondo, cómo se va a ponderar la opinión de los distintos actores que participan en las instancias previas. Por otro lado, se propone como un proceso de co-construcción, y ahí también tenemos una mala experiencia reciente con una hoja en blanco en desafíos que tienen un componente técnico alto. Y ahí hay preguntas como si todos los interesados en un tema tienen que participar en la gestión diaria de ese tema. Yo estuve buscando algunos ejemplos como para ilustrar esta idea y pensaba, por ejemplo, en un parque nacional. El parque nacional tiene un plan de manejo. Bueno, le vamos a pedir a toda la comunidad que va a ese parque, que le interesa de repente ir a pasear a ese parque, que participe de la gestión de ese parque, que opine sobre cómo tiene que administrarse ese parque. Bueno, hay distintas posiciones. Yo pienso que es mejor que ese trabajo lo hagan los expertos, los que están dedicados a ese tema, y no necesariamente, y habrán otras instancias donde se da participación, quizás en políticas más generales, en fin. Y un cuarto punto que pongo yo sobre la iniciativa del gobierno es que, si bien se habla de pilotos, es una iniciativa súper masiva. Estamos hablando de 16 pilotos simultáneos. Es difícil pilotear algo 16 veces con realidades tan distintas como la que tenemos en el país. Tenemos cuencas absolutamente distintas que se debieran pilotear en simultáneo. Y además, hay regiones con cuencas muy grandes, donde en definitiva no es un piloto, sino que es todo. Si pensamos que en la metropolitana es la cuenca del Maipo, en O'Higgins es la cuenca del Rapel, en Maule es la cuenca del Maule y en Biobío es la Biobío, esas cuatro cuencas son prácticamente esas cuatro regiones completas. Por lo tanto, ahí también hay un tema que genera mucha preocupación. Para ir cerrando, opiniones finales de mi parte. La gestión eficiente requiere de varios elementos y la institucionalidad es solo uno de ellos. Entonces, quizás no debiéramos centrarnos tanto en la institucionalidad, ya sea Subsecretaría de Recursos Hídricos, Consejo de Cuenca, sino que tenemos que preocuparnos también de los otros elementos. La institucionalidad actual presenta deficiencias, que yo destaco estas dos, que son súper importantes a mi juicio, que es la falta de coordinación pública y los tiempos de respuesta. Eh, y ahí viene la pregunta, ¿los consejos de cuenca solucionan estas deficiencias? Yo creo que no. La coordinación pública se puede lograr con la sola voluntad de la autoridad pública del momento, empujando que eso ocurra. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero no requiere un tercer actor aquí. Y los tiempos de respuesta, nada que decir. Yo creo que eso hay que darle más recursos, hacer una inversión, como se ha estado haciendo, pero más profunda, principalmente a la DGA. Después, yo creo que los consejos de cuenca como nombre y como proyecto actual tienen una connotación un poco negativa. Así que si queremos avanzar en una instancia de cuenca, quizás hay que pensar en cambiarle el nombre. Y, por otro lado, creo que antes de crear una nueva institucionalidad de cuenca, hay que, o quizás no antes, pero en paralelo, también hay que potenciar y mejorar lo que existe. Primero hay que modernizar y darle recursos a la DGA para que avance en múltiples temas. El otro día conversábamos acerca de expedientes de cambios de punto de captación y la verdad es que se han acumulado muchos en los últimos años
y un agricultor que construye un pozo que ya lo perforó, porque para poder pedir el cambio de punto de captación, como todos los presentes sabrán, primero hay que perforar el pozo y saber cuál es su capacidad. Bueno, si pasan 6, 8 meses, 2 años, ¿qué va a hacer? Lo más probable, lamentablemente, es que use el pozo y caiga en una ilegalidad, que no es lo que buscamos. Pero por eso las respuestas tienen que ser oportunas. Y bueno, reforzar las organizaciones de usuarios de agua que lo requieran. El sistema de las organizaciones de usuarios de agua, a mi juicio, funciona bastante bien, eh, a costo cero para los contribuyentes, porque solo pagan los involucrados. Y por supuesto que es perfectible, por supuesto que hay muchas organizaciones que requieren ayuda, pero quizás deberíamos enfocarnos ahí antes de crear una instancia y un piso adicional en las cuencas. Por otro lado, tratando de orientar hacia que la institucionalidad de Cuenca sea un aporte a la gestión eficiente, yo creo que lo primero es que hay que tomar definiciones y cualquier iniciativa que se haga en este sentido deberá definir cuál es su objetivo. Yo planteaba que un objetivo debería ser la seguridad hídrica. Bueno, quizás hay otros objetivos, pero hay que plantearlo. Quizás el objetivo es participación ciudadana y solo ese. Bueno, hay que definirlo. Hay que definir sus atribuciones también. De nuevo, lo que decíamos antes, si va a ser gestor o va a ser más bien consultivo, va a tener opiniones vinculantes o no vinculantes. Hay cosas que definir. Hay que definir, y en esto recuerdo siempre a Fernando Peralta, hay que definir el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar esto? Con recursos de los habitantes de la cuenca, de los usuarios de agua de la cuenca, con cargo a impuestos generales de la nación, en fin, hay que definirlo. ¿Y cómo va a estar conformado? Si va a estar conformado por usuarios, por no usuarios, por el sector público, también es algo que debiéramos definir antes de empezar a pilotearlos o a tratar de implementarlos. Básicamente responder esas preguntas, que es para qué se crean, cómo se crean y quién los formará. Creo que son preguntas básicas para definir hacia dónde queremos llevar esa idea. Yo personalmente creo que es muy importante que sume y no reste a la labor de las organizaciones de usuarios de agua. Si bien se ha declarado en algunas reuniones que los consejos de cuenca propuestos no van a reemplazar a las organizaciones de usuarios de agua, no basta con que no las reemplace. Creo yo que lo importante es que sumen a su labor. Yo sugeriría comenzar por los temas no abordados, las problemáticas no abordadas, como decíamos, eh, extracción de árido, o monitoreo de calidad de agua, o educación en la cuenca para un uso eficiente del agua. En fin, creo también que deberían tener un foco marcadamente técnico. Si queremos que participen de la gestión, tienen que tener un foco técnico. Si no queremos que participen de la gestión y más bien nos interesa que sean una instancia de participación, bueno, puede que el foco no sea tan técnico, pero va a depender de las definiciones que se tomen arriba. Yo personalmente creo que para que funcione una institución de este tipo, tiene que ser útil, tiene que prestar utilidad, que es algo que puede sonar muy básico, pero si no es útil, lo más probable es que en los periodos de crisis funcione, pero cuando pase la crisis la institución se disuelva. Entonces quizás hay que pensar en darle algunas atribuciones, que pueda entregar permisos simples, que sea responsable de entregar cierta información que sea relevante para los usuarios. Yo creo que ese tipo de cosas le dan proyección, porque otra cosa importante es que sea estable en el tiempo. No nos sirve una institución que se apaga cada cierto rato y se prende en otros momentos. Yo creo que esas son algunas de las definiciones o análisis que pude hacer yo respecto de el proyecto de consejos de cuenca y de cómo una institución de cuenca podría ser un aporte. Eso es mi presentación, Pablo. Así que muchas gracias y quedo atento a las preguntas que nos hagan después de la presentación de Jimena. Perfecto, muchas gracias, Federico. Muy, muy claro, muy conciso. Así que, Jimena, vamos con tu ponencia y después conversamos. Bueno, primero que nada, darle las gracias a todos los que están escuchándonos un martes a las 6 de la tarde. Así que, uno, agradecerles a ellos y a los que nos invitaron, a Federico y a mí, por participar de
esta charla sobre los consejos de cuenca. La verdad es que yo voy a hablar desde una mirada más de las organizaciones de usuarios de agua, quizás no en un tecnicismo total, sino que cómo lo vemos, los problemas que encontramos y por qué quizás nos sentimos afectados. Son 6 problemáticas que ya las leyó Pablo, por lo que no se las voy a reiterar y además las vamos a ir viendo uno a uno. Pero quiero partir con algo que señala a Federico y él le llama temor. Yo lo quiero destacar como la desconfianza que generan los consejos de cuenca en las organizaciones de usuarios de agua. Y tal como señaló recién en su presentación, en el proceso constituyente que fue rechazado en septiembre, ampliamente rechazado, existían estos consejos de cuenca con una institucionalidad liderados por el gobernador, la gobernadora de turno. Esto se rechaza y a modo consecutivo aparecen estos pilotos de consejos de cuenca. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones de usuarios de agua? Dicen, pero bueno, a ver, no estamos entendiendo. Y eso crea ya una brecha entre los consejos de cuenca y la mirada de las organizaciones. Es como, aquí hay algo que no se quiere, pero ustedes lo instan a hacer igual. Existe una desconfianza de la sociedad en general hacia todas las instituciones políticas y esta desconfianza puede impactar negativamente en la aceptación y la efectividad de los consejos de cuenca. Yo creo que muchos de nosotros ven las encuestas los domingos, la encuesta CADEM, la encuesta CEP, y si ustedes ven en esta lámina, las instituciones que más confianza tienen son instituciones como las universidades, la PDI, y en último lado está todo lo que es los temas políticos. Y aquí, en la siguiente lámina, va un poco más a los gobiernos locales, donde el consultorio CEFAM de su barrio tiene mucho más confianza que el gobernador o la gobernadora de su región, quien recordemos que en el proceso constituyente lideraba los consejos de cuenca. Entonces, esto aumenta la desconfianza de las organizaciones de usuarios de agua hacia este proceso de consejos de cuenca, de instauración. Ahora, una de las grandes problemáticas que hemos visto es que no existe un marco sólido. Aquí sentimos que estamos como cayendo a un precipicio. Yo no sé si alguien vio las noticias ayer, pero hablaban de una persona que guiado por su GPS dobló en una calle y resultó metido en una escalera y cayendo por una escalera varios metros, que gracias a Dios salió ileso. No así en Estados Unidos, una persona que se guió por su GPS de noche, había un temporal, estaba lloviendo, y lo hizo pasar por un puente donde el puente estaba cortado, cayó y la persona lamentablemente falleció. Es lo mismo, esta es una analogía quizás bastante intensa como para describir, pero así nos sentimos las organizaciones de usuarios de agua, que estamos cayendo en un precipicio sin nadie que nos guíe, porque no hay una ley que guíe todo este proceso. Entonces estamos así, saltando. Por otro lado, existe una desvalorización o subestimación de la experiencia acumulada por las juntas de vigilancia. Federico decía que lo que deben hacer las organizaciones es distribuir el agua. Las organizaciones de agua son más bien organizaciones bastante silenciosas, que han hecho el trabajo por años de manera silenciosa, pero estando siempre presentes. Yo hace unas semanas, cuando don Fernando Peralta y después Pablo nos encomendó esta noble tarea de llevar a cabo esta ponencia. En mi LinkedIn personal puse y desafié a ciertas personas, entre ellos Federico, a hablar de algunas virtudes de las organizaciones de agua y les voy a leer solo algunas como para no aburrirlo, digamos, que es la cualidad positiva de sus dirigentes, es que son principales interesados en que haya un uso sustentable del recurso hídrico. La resiliencia, una cualidad destacada de las organizaciones de usuarios de agua y sus celadores. La cualidad que más me sorprendía de las OU es el conocimiento del terreno. Otro habla que en un escenario de escasez hídrica creciente, la eficiencia en la distribución de las aguas pasa a ser un aspecto clave para la atención de las múltiples necesidades que tienen las cuencas de nuestro país. No se los voy a leer todos, pero es un poco para que vean
que la imagen de la Junta de Vigilancia en quienes tienen relación con ella es muy, muy positiva. Si yo lo único que les digo, y se los digo directamente, así que no es pelambre, podríamos decirlo, es que les falta comunicar mucho más lo que hacen. Yo quiero darles aquí un par de ejemplos de gestión de las juntas de vigilancia. La Junta de Vigilancia del Maule ya hace 3 años lleva a cabo un convenio con la hidroeléctrica Colbún y con Enel para el ahorro de agua en temporada de primavera y poder utilizarla en los meses de mayor demanda. Esto con dos objetivos. Uno, recuperar la laguna del Maule, algo que se ha hecho y que gracias a eso la laguna del Maule hoy cuenta con una recuperación, y por otro lado poder abastecer a los regantes en los tiempos de escasez hídrica que hemos estado enfrentando. Este año vivimos 2 temporales que azotaron a todo el país, la verdad, casi, digamos, desde zona centro, y generaron daños en las organizaciones de usuarios, en los canales majestuosos. Pero, ¿quiénes fueron los primeros en estar y en empezar a reparar? Los canalistas, las organizaciones de usuarios de agua. ¿Quiénes estuvieron ahí 5 de la mañana, 6 de la mañana, fin de semana, trabajando sin parar? Fueron las organizaciones de usuarios de agua. Y acá yo quiero detenerme un segundo eh, en algo que muchas veces se nos dice, que para los regantes el agua potable, el agua para vida humana no es una prioridad. Yo creo que este titular, con la gestión de la primera sección del río Maipo, habla por sí solo, donde dice que histórico acuerdo de aguas andinas con regante de la primera sección del río Maipo permitió cubrir 30% de la demanda de agua potable de Santiago en 22-22. Yo creo que esto desmitifica que para los regantes la agua como consumo humano, perdón, no es importante. Y acá también me voy a detener, hablamos con Federico hace unos días mientras estábamos conversando de esta charla, en los dirigentes. Eh, Me faltan muchas fotos de los dirigentes, pero tomé estos porque los tenía y con los que he trabajado quizás también. De la admiración, y aprovecho un minuto para agradecerles a cada uno de ellos la labor que hacen. Son dirigentes que están día a día presentes de manera ad honorem, muchas veces incluso sacando tiempo personal, tiempo familiar. Ellos están ahí, están para todos esos pequeños agricultores, porque es bueno recordar que las organizaciones de usuarios de agua están compuestas en su mayoría, casi en un 85%, por pequeños agricultores. Sí, hay grandes y los tenemos que reconocer, pero muchas veces los grandes son capaces de solucionar por ellos mismos los problemas. Son los chicos los que necesitan ayuda, son los chicos los que necesitan a estos dirigentes que están dispuestos a trabajar incansablemente por distribuir el agua de las organizaciones de usuarios de agua. Participación ciudadana. Otra de las problemáticas que yo veo es que están los actores correctos. Cuando armaba esta presentación un poco vi que existen muchas definiciones de participación ciudadana y en el ámbito de la gestión hídrica un problema fundamental ha sido la elección de los actores que no necesariamente representan a los actores que utilizan y se preocupan por cuidar el agua en las organizaciones de usuarios de agua. Se han incluido actores que no son los indicados. Por lo tanto, es importante recabar este punto y decir, oye, son esto, y todo esto va aumentando la desconfianza de las organizaciones de usuarios de agua. Entonces, en vez de ir acercando, va alejando, va generando cada vez un cierto, y vamos haciendo algo que hacia dónde nos lleva. Ezio Costa, en un libro que habla de participación ciudadana, señala que el efecto normalmente buscado de los procesos de participación es la incidencia en la toma de decisiones. Vale decir, ejercer una influencia sobre quien toma la decisión de manera que ella refleje los intereses, preocupaciones y conocimientos que son entregados por quienes participan. O sea, quienes están participando en la participación ciudadana deben incidir de manera positiva. Pero ¿quién va a incidir? ¿Alguien que no es actor correcto? ¿Qué busca una persona que no es usuario del río participando en un proceso de consulta ciudadana en un consejo de cuenca? Entonces,
Todo esto va generando que en vez de ir hacia un camino concreto de mejoras, vayamos retrocediendo. En el mismo libro que les señalé anteriormente, el autor de La Masa menciona que característicamente en el caso de decisiones de política pública, y para mí los consejos de cuenca son decisiones de política pública, se busca el aporte de quienes poseen conocimiento científico y técnico pertinente, así como de quienes están involucrados directamente como usuarios, destinatarios y, por cierto, de quienes ejercen responsabilidades políticas. Vuelvo a señalar el punto de que deben ser los actores correctos. Debe ser quien está preocupado por la cuenca, quien la conoce, gente técnica que participe, porque no pueden estar solo los políticos, por decirlo de una manera, porque de esa manera no vamos a salir adelante. Poco pensando en una sátira, cuando pensaba en esta lámina, imaginémonos un teatro, digamos, donde los actores principales son políticos de turno, quizás que no tienen tanta confianza, gente que no es incidente en el tema, no son usuarios. Y todos los actores secundarios son los usuarios que realmente se preocupan de distribuir el agua. La obra no va a ser para quienes ocupan el agua, sino que va a ser direccionada hacia otras personas que no son las indicadas. Y todo este tema de desajuste entre los actores involucrados y quienes dependen de los recursos hídricos lleva a decisiones ineficientes, lleva a decisiones y al alejamiento de la comunidad. Es por eso que las organizaciones de usuarios de agua se han ido alejando, porque no ven un proceso confiable en el proceso de participación ciudadana. Otro punto importante que destaco en esto de las problemáticas son la falta de continuidad en los enfoques. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando llega un gobierno, ya sea un gobierno regional, un gobierno nacional, se vienen cambios. Pero estos cambios no parten así de simple. O sea, por ejemplo, los Ceremi se demoran en asumir, o las autoridades locales, etcétera. Y por otro lado, muchas veces llegan con ideas nuevas. Entonces, lo que estaban haciendo, que llevaban 4 años trabajando, llega el otro y no le da la continuidad necesaria. Se necesita una política de Estado para generar continuidad, porque si no hay continuidad, vamos a avanzar 4 años y después ¿qué? Si no hay una continuidad, imagínense qué hubiese pasado con la catástrofe hídrica. Estos consejos de cuenca, que no sabemos porque no hay ley, ¿qué harán? ¿Quién está a cargo? O sea, si bien dice que no vienen a reemplazar a las juntas de vigilancia, pero no sabemos las atribuciones, si hay una catástrofe, habrá que esperar que ellos tomen decisiones, y si es justo cuando está tomando el poder un nuevo gobierno, vamos a tener que esperar los cargos. O sea, si ya hay lentitud en los organismos como la DGA, como señalaba Federico, yo misma hoy día hablando con un agricultor, decía que solicitó unos derechos con la DGA en abril para poder usarlos en la temporada y todavía no hay ninguna novedad. Entonces, ¿qué pasa con la continuidad? ¿Qué pasa con poder trabajar en un futuro sin tener que caerse y volver a levantarnos? Caerse y volver a levantarnos. Desafíos en la representatividad. No sabemos a quién representan los consejos de cuenca porque no sabemos cuál es la ley que los va a denominar. Federico muy bien decía, son 16 cuencas pilotos que están en este minuto. 16 cuencas a lo largo de Chile, todas distintas, todas diferentes, que han entrado de distintas maneras, etcétera. Pero, ¿cuál es la representación adecuada de todas las partes interesadas? ¿Cuánta gente de un sector va a estar en un lado? ¿Cuánta gente de otro? Van a estar las organizaciones de usuarios de agua, quizás con 4 representantes y la junta de vecinos con uno, una ONG que quizás no tiene que ver con el río también con uno. Entonces, ¿qué pasa aquí? No existe un desafío de la representatividad y esto genera aún mayor desconfianza también en las organizaciones de usuarios de agua. Financiamiento y sostenibilidad. Nos ha pasado en nuestro país, lamentablemente, que muchas leyes son aprobadas, pero no hay o no existe un presupuesto para acompañarlo. Federico también lo mencionaba recién, o sea, ¿quién se va a hacer cargo? Los ciudadanos, el presupuesto público de la nación, digamos, los usuarios de agua, el gobierno regional. ¿Quién? ¿Quién va a financiar esto? Y por otro lado, ¿quién está financiando? O sea,
en este minuto está financiando el Estado la implementación de 16 cuencas piloto. ¿Qué está pasando con esta implementación? Estos costos no debiesen quizás designarse a apoyar a la DGA en este minuto que tanto lo necesita, a la DOH, a la CNR y a los mismos canalistas que están viviendo catástrofes enormes. Yo creo que a veces es importante ver las prioridades. Si bien es necesario generar una política de Estado, no rompamos lo que ya existe por algo completamente nuevo. Un poco empezando mis comentarios finales, a modo de ver, nosotros vemos que los consejos de cuenca son igual de inestables que un juego Jenga que tiene solo una pieza abajo y que solo uno le hace así o soplándolo se cae. Es fundamental generar unas leyes y una participación ciudadana que contengan los actores reales. Aquí es fundamental, si se quiere generar una política para que genere una confianza donde la persona, donde los usuarios se puedan creer y decir me siento interpretado, partir con una escucha activa a quiénes son los usuarios de cada cuenca. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Qué necesitan? Quizás si sientan a las organizaciones de usuarios de agua, yo sé que se han hecho muchas mesas y todo, pero en cuencas pequeñas, quizás si se les sienta y se les pregunta qué necesitan en cada cuenca, se podría hacer un piloto distinto y se podrían llevar a cabo procesos que sean legítimos, que generen la confianza necesaria y que todos podamos decir estamos caminando hacia una política nacional que mejore aún más el proceso de gestión hídrica. Ahora, insisto, yo creo que las organizaciones de usuarios de agua son unas, no quiero decir organizaciones por decirlo de nuevo, que tienen los conocimientos, que saben, quizás como dice Federico, hay que mejorar algunas, pero hay muchas que están trabajando y que llevan años y han hecho grandes logros. Yo creo que sería bueno también ocuparlas de ejemplo antes de partir con algo nuevo. Y la verdad es que eso, yo no quiero extenderme más para dejar paso a las preguntas y de qué es lo que vamos a conversar ahora. Pablo. Muchas gracias, Jimena. Abrimos entonces nuestra sesión de conversa, debate, ya sea a través del chat o levantando la manito, pueden comentar. Vamos a ver qué tenemos en el chat. En el chat tenemos felicitaciones por el momento. ¿Quién parte? Voy a romper el hielo para que alguien se entusiasme. Me parece. Bueno, felicitaciones la mirada de cada uno. Yo creo que son muy auténticos, muy legítimos y con mucha claridad respecto de cuáles son sus planteamientos. Me pareció que la presentación de Federico es muy constructiva, apuntando a tratar de entender cuáles son los espacios que debiera ocupar una organización de cuenca, vamos a denominarla así para no generar confusiones, y para que, acogiendo el planteamiento que a lo mejor el nombre ya está como mal sancionado, digamos, puede tener espacio a un enfoque similar, pero buscando una denominación correcta. Yo siento que la labor de una mirada global, como una suerte de directorio de una cuenca que pueda ser colaborativa y que sume, como planteaba Federico, apunta a ser un articulador entre los usuarios de la cuenca, su realidad física desde el punto de vista de la hidrología y los recursos, tanto lo que significa la existencia como las demandas, digamos, en cada oportunidad y lo que representa la realidad de la cuenca frente a esa realidad que puede ser abundante o deficitaria, con las políticas de Estado, que es un poco lo que también subrayaba Jimena, en la línea
de que no existe una continuidad o no estamos acostumbrados en Chile a tener una continuidad en materia de políticas hídricas que se transformen en un hilo conductor en cada una de las cuencas, en obras efectivas que resuelvan problemas y que signifiquen obras mayores, obras que requieren del aporte del Estado, que en el fondo es una mirada de bien común y que representen de verdad soluciones de largo plazo. Y en esa línea, creo que una organización de cuenca, apoyado en los planes estratégicos, pensando en que hayan planes de inversión y que eso represente un compromiso vinculante, como decía Federico, respecto del presupuesto nacional y por lo tanto haya una continuidad en la forma de ir mejorando las instalaciones, mejorando los sistemas, mejorando la gestión, mejorando la eficiencia, sobre la base de la inversión y que tenga una mirada común de todos los sectores, tiene un gran sentido y yo creo que por ahí va el rol que debieran tener las organizaciones de cuenca. No sé si te calza eso, Federico, y puedes como extenderte más en la mirada en esa línea. Bueno, yo creo que efectivamente todo parte por definir para qué queremos el Consejo de Cuenca. Y creo que esa pregunta es súper importante y como el proyecto no está escrito, cada uno lo responde de ciertas maneras y algunos lo responden con algo que no quieren y otros lo responden con algo que sí quieren. A mí me hace sentido que haya una instancia que no sea la organización de usuarios de agua que reparte, que tiene que distribuir las aguas, que esté mirando más a largo plazo. A mí eso me hace mucho sentido. Eh, Caso concreto, por ejemplo, oye, la recarga de acuífero. ¿Quién va a hacer la recarga de acuífero en esta cuenca? ¿Quiénes son los interesados? ¿Quiénes van a meter la mano al bolsillo para pagarla? Chuta, es difícil, pues, porque si yo hago la recarga acá, puede que el efecto de mejora en los pozos sea un efecto expandido, entonces sean muchos los pozos. Pero esos pozos quizás no quieren participar, los dueños de esos pozos quizás no se motivan. Entonces, bueno, hay espacios para que alguien mire la cuenca como un todo y diga, señor DOH en este caso, ¿por qué no hacemos acá un proyecto de recarga acuífero? Y el proyecto que no va a ser 2 años, no va a ser 4 años, no va a ser un periodo presidencial, es un proyecto que esté 10 años. Yéndonos al otro extremo, y quizás algo que a veces nos reímos en Chile, bombardeo de nubes. Quizás hay una cuenca que se beneficiaría con bombardeo de nubes, pero eso tiene que ser un proyecto a largo plazo, medido, controlado. Y ahí yo veo espacio. No le podemos pedir a la Junta de Vigilancia del río Elqui que sea ella la responsable del bombardeo de nubes sobre la cuenca del Elqui, porque su función es otra. Entonces yo creo que hay espacios y la articulación con la política pública a largo plazo y las demandas territoriales a mí me parece que tiene mucho sentido. Pero de nuevo, hay que definirlo desde el principio así. Hay que declarar que eso es lo que vamos a buscar. Eso es mi opinión. Gracias, Federico. No sé si ¿Hablo? quieres complementar, Jimena, algo. Eso te iba a Sí, decir. yo quería decir que dentro de cuando uno está hablando se olvida algunos puntos, pero me acordé de hecho de Eugenio y Claudio cuando estaba preparando la ponencia, que hicieron todo el plan de gestión hídrica en Maule, que lo presentaron y todo, y eso quedó súper cortado, quedó como ahí, y nunca se ha llevado a cabo. Yo sé que hay gente que lo está retomando, que tiene ganas de realizarlo, etcétera, pero por eso es verdad, necesitamos alguien que haga las cosas a lo largo del tiempo y no en un periodo específico, porque si no, no veo una ayuda concreta en este minuto que mejore, sino que son pequeños detalles o como lamentablemente muchas veces pasa, estudios que quedan después guardados en una biblioteca. Yo creo que el plan hídrico que había hecho Eugenio con Claudio era una muy buena, un muy buen trabajo y que debió haberse llevado a cabo en la región del Maule. Y eso quedó como ahí, cortado. Eso. Gracias, Jimena. Damari, tú habías levantado la mano. Sí, gracias. Tuve un fallo aquí de internet, perdón. Sí, sí, te quedaste. Bueno, yo la verdad es que quería apoyar el tema de la Junta de Vigilancia porque realmente no hay ninguna institución
que sepa tanto de la cuenca, de los usos, de los cultivos, de los problemas de las personas, incluso, de los problemas de las personas. De nuevo. La perdimos. Mientras tanto, podría decir algo yo. Yo creo que es la metodología la que está equivocada en general. La generación de las organizaciones de cuenca deben partir desde abajo hacia arriba y no de grupos de burocracia, digamos, profesional, que lo diseñan desde los escritorios y que se encuentran, y como lo estamos viendo en este momento, con un conflicto claro y abierto con los usuarios. De tal manera que la metodología que se está utilizando me parece equivocada. Sí, y debería, a mi juicio, ser a la inversa, o sea, a partir de los problemas reales que tienen las organizaciones de riego, los usuarios, y definidos esos problemas, poder avanzar hacia arriba en el sentido de buscar los consensos, buscar en la realidad de los hechos y de los mejoramientos que se producen con estas unidades que pueden ser pequeñas al principio, se puede aprender porque la realización está, digamos, a partir de los que sufren la sequía más que de los que están, digamos, en las oficinas. Eso, bueno, Damaris, estoy haciendo tiempo. No ha vuelto todavía. A mí otra cosa que me extraña aquí que haya una unidad tan grande de todos los presentes, porque no escucho a nadie que defienda la posición que se está llevando adelante, ¿no? Entre los 60, 80 personas que hay, me gustaría escuchar a alguien que pensara distinto, porque todos, como que la mayoría aquí estamos en una unidad de pensamiento que lo que se está haciendo no está bien y que el papel de las juntas de vigilancia y de las organizaciones de riego debe ser mucho más importante. Respecto a los financiamientos, este programa, según diversas, digamos, fuentes, tiene un costo bastante elevado y se ha contratado una cantidad de personal también bastante alta. Y si uno suma eso y suma, además, cómo ha sido la actividad del Estado, las decisiones del Estado para definir, por ejemplo, las grandes obras de embalse, vemos que esa incomunicación que hay entre los usuarios y los grupos, digamos, de funcionarios, aunque sean bien preparados, han llevado a graves errores en cuanto a las decisiones de construcción. Tenemos del programa de los 26 embalses primitivos, apenas están sobreviviendo 4. Y dentro de lo que se ha hecho, se ha gastado pero muchísima inversión en cosas que no han servido para nada. Entonces, vale la pena una reflexión. Yo, en realidad, no pudiera yo hacer cargo a los ingenieros, a los profesionales en general, que, digamos, son los que finalmente diseñan, pero no los que deciden las estrategias para construir y las decisiones de financiamiento. Bueno, eso como para empezar una conversación. Gustaría escuchar a alguien que defendiera la posición contraria, porque eso está, digamos, muy instalado en las acciones que está haciendo, ¿no es cierto?, el gobierno, y no vemos que haya nadie que salga en defensa de esas posiciones. Perfecto, Luis. Pero ahora, Damaris, vamos a ver si lo logras ahora. Quedamos a media y don Luis tomó la palabra por mientras. A lo mejor ya dijeron lo que yo pensaba decir, pero lo que yo quería decir era que en algún minuto, cuando Humberto Peña con sus planes directores planteó el Consejo de Cuenca, yo siempre opinaba que donde había Junta de Vigilancia era innecesario. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que el Consejo de Cuenca sí podía aportar algunas cosas en especial, juntando muchas instancias, digamos, a la que la Junta no tiene un acceso tan directo, digamos, o al que tiene acceso pero que no están bajo su paraguas.
Entonces sí, le encontré siempre mucho sentido al Consejo de Cuenca, pero lo que me pasa ahora es que no lo veo con las funciones que en ese momento se planteaban de una gestión integrada de largo plazo y apolítica, que es lo que la gente fundamentalmente quiere y merece, también creo yo. Yo lo que veo ahora, por todo lo que he escuchado en las diferentes ponencias, en las diferentes charlas, es que es una instancia de control político. Y eso es lo que genera una tremenda desconfianza. A mí igual me la genera, digamos, porque no veo que haya detrás una intención real de hacer las cosas mejor, de escuchar a las organizaciones de usuarios, de hacerse de toda esa experiencia, de aportar una cosa técnica fuerte, que es lo que falta, ¿no es cierto?, para hacer esta mirada integral. No lo veo eso, veo otra cosa. Entonces veo que se quieren quitar atribuciones a las organizaciones de usuarios, veo que se quieren centralizar el poder en las instituciones fiscales, digamos, públicas. No me gusta lo que veo. No sé, quiero ser súper clara y extrema para expresarme, para ver qué es lo que puede salir en defensa de estos consejos, porque así como se están planteando, no les encuentro buen futuro. Eso, muchas gracias. Gracias, Damari. Antes de darte la palabra, Sergio, no sé si quieren comentar algo, Federico, Jimena, respecto a lo comentado tanto por Luis como por Damaris. O le damos la palabra a Sergio y de ahí vamos juntando más opiniones. Dale, Sergio. Ya. Bueno, yo creo que aquí hay, no sé si hay tanta comunidad de, de opiniones como decía Luis, pero creo que los consejos o la filosofía detrás de los consejos de Cuenca, yo no soy un defensor ni mucho menos de los consejos de Cuenca, pero creo que es importante en el sentido que decía Federico también respecto de que se tiene que tener una visión del uso y aprovechamiento de la cuenca que sea más amplia que solamente los usuarios de la cuenca, que de hecho sea de paso, los usuarios de la cuenca han estado siempre muy restringidos a quienes usan directamente y tienen derechos sobre, la, sobre los derechos de agua sobre la cuenca. Entonces, en ese aspecto, es un poco sesgado el tratamiento, porque en el fondo obviamente la asociación de usuarios va a querer velar por tener un uso mucho más eficiente del recurso, pero el uso del recurso es mucho más amplio que solamente los usuarios, los que tienen derecho, los agricultores, los que en general son los que más ocupan el agua, pero las comunidades también tienen, y ahí noto una asimetría respecto de cómo deciden las comunidades y los territorios respecto de cómo se hace una política pública respecto del uso y aprovechamiento del agua. No escuché, salvo creo que Federico habló acerca también de la protección de los ecosistemas que también obviamente se requieren del agua para su subsistencia, y no es solamente en el fondo un aprovechamiento, una gestión eficiente respecto de cómo aprovechamos el agua. Yo creo que aquí hay un tema de la propiedad y de cómo en el fondo contrarrestamos un poco el uso indiscriminado que se hace del recurso y sin un control respecto de cuáles son estas visiones de más largo aliento, de mayor desarrollo en el futuro. Yo lo pongo en cuencas que me ha tocado trabajar en donde la Asociación de Canalistas tiene el derecho plenipotenciario de las aguas en algún río, y ese río en el fondo al llegar a los sectores de más abajo donde lo ocupan las comunidades quedan completamente sin agua. ¿Por qué va a haber, por qué necesariamente esa asociación de canalistas o ese grupo de usuarios no va a tener que decidir respecto de toda la comunidad? Y en ese aspecto creo que los consejos de cuenca, o organizaciones, como uno lo quiera llamar, organizaciones
de Cuenca tienen un rol importante. Primero, en la educación. La comunidad realmente no maneja los temas técnicos como debiera manejarlo, porque en el fondo la información también es tener poder de decisión, tener poder de no solamente poder levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo, en el fondo estar consciente de cuáles son las implicancias que el uso de una manera o el uso de otra va a tener respecto de mí como un ente que vive en este territorio. Me ha tocado trabajar en territorios en donde justamente ha habido este enfoque unilateral de los usuarios, en donde queda todo el resto de los usos, como por ejemplo, no sé, pues el río Colina, el río ahí en Putaendo, en donde en el fondo tenemos un uso tan intensivo del recurso que quedan las comunidades y los sectores hacia agua abajo sin acceso al recurso. Entonces, creo yo que el tema de la educación, la participación en la toma de decisiones, el tener también que pueda tener alguna atribución del punto de vista de poder decidir y no solamente ser alguien a quien le pregunten y que al final no se haga absolutamente nada. Entonces, creo que los consejos de Cuenca o una organización que sea supra, todo es política, yo no le tengo miedo al uso del término político. La política es lo que hacemos todos los días y son las decisiones que se toman a nivel de la polis. Entonces, creo que es importante que haya un organismo que tenga las funciones muy claras, que tenga leyes muy establecidas, quienes lo conforman, pero que haga el efecto de equilibrar la balanza, que no sean solamente unas posiciones las que yo he trabajado con muchas agrupaciones de usuarios que saben mucho del territorio, pero no necesariamente tienen una visión más global del uso o del uso en general de todo el territorio. Aquí se necesita algo más algo que sea mucho más amplio que lo que estamos viendo ahora solamente con las agrupaciones de usuarios. Ese creo yo que en general es mi opinión y ahí por ahí vi que Federico apuntaba un poco en una línea similar y me gustaría que a lo mejor pudiera profundizar respecto de los beneficios que puede tener, llamémoslo como sea, pero una agrupación que vaya mucho más allá que solamente las agrupaciones de usuarios. Muchas gracias, Sergio. Jimena, Federico, comentarios al respecto, miradas. Sí, yo tengo comentarios, pero como Jimena dijo al principio, le voy a dar la palabra a ella. Yo estaba esperando que hablaras tú primero. Así que te la regalo. Bueno, parto yo entonces. Yo creo que aquí hay la asimetría que Sergio describe, que yo creo que es real, pero yo creo que no quiero decir culpa, pero no es razón de la Organización de Usuarios de Agua. La Organización de Usuarios de Agua reúne a los titulares de derecho y tiene que cumplirle a esos titulares de derecho, repartirles de la mejor manera la cantidad de agua a las que ellos tienen derechos otorgados por el Estado de Chile. Entonces, ahí yo creo que esa simetría es medio tramposa, digamos, cargársela a la organización, porque en Río, y tú dices el río Colina, que sabemos que varios meses del año y varios años no es río, digamos, no corre el agua, hay muchos problemas que son de política pública y que si alguien tiene derecho a sacar 10 litros por segundo y el río trae 10 litros por segundo, y alguien estima legítimamente que no es bueno que él saque los 10 litros por segundo, eso no se resuelve si no es expropiándole el derecho o en otra vía. Creo yo que es súper importante tener claro que, yo no lo digo peyorativamente, que la Organización de Usuarios de Agua tiene y solo una función, que es repartirle el agua a sus miembros, a sus legítimos asociados.
Entonces yo creo que ahí cuando uno parte de esa base, respeta ese rol y lo respeta a rajatabla y dice, ¿sabes qué? Eso no lo vamos a tocar, empieza a mirar, bueno, entonces, ¿qué otras cosas hago? Porque pareciera que todo se tratara de repartir la pobreza, tironearnos el agua que hay. Y yo creo que el desafío está precisamente en ampliar la mirada y decir, bueno, ¿por qué tengo poca agua? Porque no he protegido los ecosistemas altoandinos. Bueno, quizás ahí tengo que hacer algo. Y eso no es responsabilidad de la Junta, no es responsabilidad del canal, es responsabilidad de alguien más. Y ese alguien más hoy día, ante la ausencia de consejos de cuenca o de otros, es el Estado. Quizás el Ministerio de Medio Ambiente, quizás, yo no sé quién es. Y probablemente nadie sabe quién es porque eso no lo estamos haciendo. Entonces tenemos ahí una dificultad. Yo creo, efectivamente, como lo decía, que hay espacio para crear una instancia, una organización, una institución que esté sobre las organizaciones de usuarios de agua, pero para que esa sea fructífera tiene que partir basándose en ellas y tiene que ser aliada de ellas y satisfacer otras necesidades. Ya decía, recarga de acuífero, oye, protección de ecosistemas, generadores de agua, de fuentes hídricas, planificación, tomar lo que decía Jimena, tomar el plan estratégico de una cuenca y bueno, ¿qué vamos a hacer año a año para que este plan empiece a vivir en la realidad y no solo en el papel? Yo sí veo espacio y soy crítico al proceso porque este proceso como que es como un proceso un poquito oculto. Empujo unos pilotos, pero no digo qué van a hacer, sino que espero que los territorios me lo digan. Y eso que suena súper como democrático o participativo, eh, tiene sus bemoles también, porque los problemas técnicos requieren soluciones técnicas y requieren datos y requieren conocimiento. Y cuando uno que tiene conocimiento, en este caso la Organización de Usuarios de Agua, se siente amenazado y se resta, es pérdida para todo. Entonces, yo creo que, pero en definitiva, Sergio, yo sí veo que hay espacio y hay que definir bien los roles. Poco sumándome a lo que dice Federico, yo la verdad es que iba a decir primero que las organizaciones de usuarios de agua son los encargados de distribuir el agua. Todas las otras acciones están a cargo en este minuto del Estado porque no existe otro ente que lo haga. Pero mirando un poco sobre una mirada de la sostenibilidad, eh, aplicando quizás criterios de ambiental, social y de gobernanza, si uno pensase bajo esa mirada, tampoco son las juntas las encargadas de realizar este trabajo, porque, insisto, les corresponde distribuir el agua. Pero lamentablemente, como señalé en la presentación, existe tal nivel de desconfianza y de hacer mal las cosas desde un inicio que generas un rechazo que hace que tú te restes y tú no quieras participar y no estés dispuesto. Nosotros, por ejemplo, en el Maule muchas veces decimos, se necesita una nueva institución, pero una nueva institución que esté basada de manera efectiva, porque, pero partamos bien, por eso yo decía, escucha activa, o sea, parte escuchando a quienes son los usuarios. Después empecemos a construir. Antes de eso hay que poner una pausa y decir, ya, vamos. Y yo creo que el tema va también por la mirada de la sostenibilidad, no solo de la parte ambiental, porque muchas veces confundimos sostenibilidad con solo ambiental, y también está lo social y la gobernanza. Entonces, tenemos que unir ambas en un estamento que le genere confianza a todos. Eso, Sergio, no sé si... Sí, no, yo creo que va por ahí un poco si el tema es cuál es el espacio. Ese espacio cada vez es más reducido. Entonces, ahí a mí, ese es mi problema, que el espacio que tiene el Estado para poder generar este rol supra, organizacional, creo que es muy limitado. Ahí yo dejo la palabra para alguien más. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a los dos expositores por la calidad, por la sencillez con la cual lo han expuesto, la profundidad y el conocimiento que tienen detrás. En segundo lugar, quiero decir algo en relación con los consejos de cuenca, en que
pienso que no se ha definido qué, para qué y por qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Yo creo que hay que reflexionar sobre esos puntos. Yo llevo mucho tiempo reflexionando sobre esos puntos y por desgracia, y aquí voy a ser políticamente incorrecto, así que Pablo, si quieres me muteas. ¿Mm? ¿Por qué voy a ser políticamente incorrecto? Porque hay algo que está dirigiendo todo este tema y es la razón por la cual nosotros estamos hablando de Consejo de Cuenca y por qué se están haciendo cuencas piloto. La razón es que nuestros gobiernos se rigen o adhieren o han adherido a un concepto internacional que se llama en este momento algo como 2030. Y dentro de ese programa del 2030, que es muy bonito, está el tema del agua. Y en el tema del agua existe una instrucción de uno de los organismos internacionales que han suscrito estos convenios, de que hay ciertas modificaciones que hay que hacer en cada uno de los países, y una de ellas es respecto al agua. Es decir, ¿por qué estamos haciendo esto? Yo no lo sé exactamente, pero llevo siguiendo esta cosa durante muchos años. Y he llegado a la conclusión de que esto es una cosa mundial, absolutamente homogénea, en la cual todas las directrices están basadas en conceptos muy bonitos. Sin embargo, el aterrizaje de estos conceptos no es posible llevarlos a cabo. Bien, hasta aquí voy a quedar. Y ahora voy a hacer una especie de símil, o como se quiera llamar. ¿Cómo veo yo en Chile lo que se está haciendo como Consejo de Cuenca? A mí me da la sensación de que estamos todos en un avión volando y a alguien se le ocurre que lo único que hay que hacer y lo mejor que hay que hacer es cambiarle un motor al avión sin detenerse. O sea, esto tiene que seguir volando, no sé cómo, y mientras tanto, unos técnicos van a cambiarle un motor. Porque si se echa a andar un Consejo de Cuenca, tiene que ser muy claro para dónde va, qué es lo que va a hacer, con quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y con qué recursos. No solamente de dinero, que son muchos, recursos humanos, etc. Y la otra cosa es, ¿por qué sistemáticamente, porque esto lleva muchos años, sistemáticamente se obvia el tema de lo que hay? Se parte de la base de que lo que hay no funciona. Y como no funciona hay que cambiarlo. Y el mejor cambio es el Consejo de Cuenca. Bueno, no hablo más porque no debo hablar más. Agradezco y felicito nuevamente a los organizadores y a los expositores y a los participantes. Y pido perdón si he sido muy exagerado. Gracias. Gracias, Fernando. Gabriel. Pablo, primero la conexión está muy baja, ¿eh? Por eso no prendo la cámara, ¿eh? No Se te me cae preocupes, enseguida. no hay Así problema. que mis disculpas el no prender la cámara. Oye, me ha generado muchas sensaciones esta conversación, ¿eh? Y creo que también ha habido muchas sensaciones. Yo creo que muchas de las opiniones tienen una fuerte carga emocional, perdón, y yo creo que eso es positivo, ¿eh? Yo creo que el tema de los consejos hoy día es un tema fundamentalmente político y emocional, ¿eh? Yo creo que lo técnico
aquí está en un segundo plano, porque el problema del agua que hoy día tenemos es un problema político, ¿eh? Y eso es innegable, de manera de que en las opiniones y las exposiciones que yo vi son con una mirada política, y eso me parece súper correcto, digamos, ¿eh? Porque yo creo que el problema viene de ese lado. Ahora, respecto en particular al tema de los consejos, la verdad es que nunca va a ser el tiempo oportuno, y nunca se va a contar con la metodología ideal, y nunca se va a partir de la mejor forma que todos quisieran, ¿no? Yo creo que todos los proyectos de alguna manera tienen una partida que no todo el mundo comparte. Yo soy partidario de los consejos de cuenca, creo que tienen un espacio que algo ha mencionado Federico y Sergio. Hay un espacio porque la mirada es distinta. Los organismos de cuenca, perdón, las juntas de vigilancia, está constituida, como bien dice Federico, y tienen que defender los intereses de los propietarios de los derechos de agua. Los consejos de cuenca no tienen nada que ver con los derechos de agua y no se tienen que meter en los derechos de agua. El problema o la cobertura que deben tener los consejos es el agua, ¿eh? De manera de que es una mirada más amplia, un poco más amplia. Además, es un bien nacional de uso público. O sea, la comunidad también tiene el derecho a dar opiniones, ¿eh? Aunque no produzca, aunque no tenga un derecho de agua. En ninguna parte, y lo que estoy diciendo son miradas políticas, en ninguna parte de la ley dice que el agua puede ser exclusivamente de los propietarios de los derechos de agua. Al contrario, se han generado problemas políticos justamente por esa mirada. Lo que yo no discuto, porque estoy de acuerdo, es que los que más saben de la cuenca son las organizaciones de usuarios. De eso yo no tengo duda, ¿no? ¿Quién podría decir lo contrario? Y es por eso que creo que en los consejos de cuenca tiene que haber participación de las organizaciones de usuarios. Un consejo de cuenca sin integrante de organizaciones de usuarios no es consejo de cuenca, ¿no? Para mí es una condición sine qua non, ¿no? Ahora, la oposición que yo encuentro que ha existido, me ha tocado estar en debate tanto públicos como privados o en las redes sociales con el tema de los consejos de cuenca, pero el debate que uno ve, yo no soy parte además del tema de la cuenca, ¿eh? Yo me dedico al tema del agua, pero lejos estoy del campo y del uso del agua, así que tengo una gran parte de ignorancia. En los debates que yo participo, efectivamente las juntas de vigilancia se arrogan la facultad de tener, ellos tienen la única mirada respecto al agua, cosa que es cierto, ¿eh? Yo les insisto, yo eso no los discuto. Sin embargo, yo creo que las cosas han cambiado en este país, ¿eh? El cambio no está solo en el agua, ¿eh? Cambios que me gustan y otros que no me gustan, ¿eh? Pero cambios al fin y al cabo. Yo creo que hoy día la mirada del país, sobre todo cuando el agua empieza a escasear, tiene que ser una mirada de un bien nacional de su público. Y para eso tienen que participar aquellos que son usuarios del agua y aquellos que no lo son también. Ese espacio hoy día no existe. Y como no existe, hay una gran conflictividad en este tema. Y son conflictividades que son on-off. O estás conmigo o no estás conmigo, ¿eh? Situaciones que en mi opinión no lo deberían ser y no lo son, porque este problema no es a esos niveles, ¿eh? Alguien decía por ahí, oye, pero alguien que tenga la otra mirada, ¿eh? Yo creo que aquí las miradas tienen mucho en común, pero yo creo que estas posiciones a veces emocionales
la desconfianza ha sido un factor fundamental en esto, es cierto, ha sido fundamental. Las desconfianzas mutuas han sido una gran barrera, no solamente para esto, también lo tenemos en la Constitución y lo tenemos en todos los aspectos. ¿No? Este no es un problema del agua, este es un problema de país el que tenemos, que no confiamos el uno al otro. Pero, en resumen, yo creo que el espacio de los consejos de Cuenca va a ser a futuro, van a ser dos grandes aportes. Primero, en la descentralización de la toma de decisiones en el tema de agua. Hoy día todo pasa por la DGA y el Ministerio de Obras Públicas. Y efectivamente con una fuerte carga política también, dependiendo de qué gobierno está. La burocracia que tiene el nivel central siempre ha sido enemiga de los usuarios. Siempre ha sido enemiga. Y en eso no cabe duda. Yo comparto plenamente esa opinión que dio Federico. Bueno, pero ¿cómo la solucionamos? Cambiando subsecretaría. Yo creo que la subsecretaría va a ser lo mismo que el ministerio. No hay mucho cambio si van a seguir lo mismo. Sin embargo, si abrimos espacio a nivel de regiones, abrimos un espacio que no sea vinculante para los usuarios, que el Estado participe pero sin derecho a voto. Y en este espacio participe los actores en forma más allá de los derechos de agua, que no sean solo los dueños de los derechos de agua. Yo creo que se puede dar un espacio en que tú acortas las tomas de decisiones. Puedes llegar a acuerdos en que si las partes los aceptan, tú puedes evitar la ida a la DGA o esperar meses o años en dar respuesta. Creo que la conflictividad también se puede reducir. Ahora, efectivamente aquí este es un problema de equilibrio, como decía Damari, un poco exagerada, pienso yo, mi estimada amiga, pero el Estado, en mi opinión, debería estar en estos consejos, pero no para tomar el control. Si tú tienes una participación y la estructura de los consejos y quienes participan y cómo se reparte el poder, tú lo puedes hacer claro, lo puedes clarificar, efectivamente yo creo que tú puedes generar un espacio de toma de decisiones a nivel regional que favorezca y te modernice mucho el tema del agua. Este es un proyecto, como lo decía Fernando, internacionalmente los consejos de cuenca existen hace muchos años en muchos países. Por lo menos en los de la OCDE, tengo entendido que son 2 países que no lo tienen. De modo que, a lo menos, yo trataría de escucharnos mutuamente. Yo creo que hay harto espacio, también lo reconoce Federico, pero yo creo que entre los ideologizados o aquellos que están atrincherados o aquellos que tenemos algo de optimismo porque esto salga adelante, yo creo que se puede ser un instrumento bastante importante. Y finalmente, con esto termino, efectivamente el gobierno dio la instrucción, hasta donde yo sé, de que cada región levantara los contenidos. ¿Cómo va a ser este Consejo de Cuenca? A mí me parece súper razonable que en regiones se pueda cortar eso. Efectivamente, si tú no tienes confianza, esto no tiene ningún sentido. Pero de lo que yo conozco que están haciendo algunas regiones, en algunas regiones, en mi opinión, lo están haciendo pésimo, muy mal. En otras regiones creo que pueden salir cosas interesantes. Pero yo creo que aquí hay una oportunidad que a lo menos deberíamos debatirla y escucharnos antes de ponernos con posiciones tan duras o emocionalmente fuertes. Yo creo que nos hace falta conversar un poco más. Gracias, Pablo. Disculpen la lata, pero tenía ganas de plantear algunas cosas. No, perfecto, Gabriel. Esa es justamente la idea de este espacio, que podamos debatir y conversar, plantear nuestros puntos de vista. Claudio. Voy a tratar de ser breve
Mira, yo quería una voz distinta. Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que justamente esta pretensión de instalar consejos de cuenca piloto es para recoger las experiencias diversas y desde abajo hacia arriba. Porque, por ejemplo, hace poco tuvimos la experiencia de la ley sobre los servicios sanitarios rurales, que se elaboró y se aprobó sin discusión con los afectados directos, ¿cierto? Y tuvimos después, hace 1 o 2 meses atrás, a dirigentes y a afectados de los servicios sanitarios rurales frente a la moneda protestando porque no fueron considerados ni nunca se les preguntó sobre el proyecto de ley ni nada. Bueno, esto busca justamente recoger esa experiencia y que sea a través de estos pilotajes que se den ideas. Y entiendo que en algunas regiones donde sí está avanzando esto, se han recogido opiniones y también preocupaciones como las que se plantean acá, lo que es muy bueno. Restarse a dar la opinión sobre un proyecto de ley me parece que no es el camino para construir en sociedad. No veo que avanzar en el modelo entonces de Consejo de Cuenca sea no valorar la experiencia de las juntas de vigilancia, por ejemplo. Yo creo que al contrario, creo que se valora y todos valoramos mucho su conocimiento, su expertise, el trabajo que vienen desarrollando durante décadas, pero esa experiencia se circunscribe a la distribución del recurso hídrico, a su cuidado, a la relación con organizaciones territoriales que están cercanas al cauce, pero la cuenca es mucho más amplia y diversa que eso. Y cuando hablamos de manejo integrado de cuenca, tenemos que partir integrando a todos los actores. Y las organizaciones de usuarios de agua son un actor importantísimo, pero no son el único. Todos somos actores de una cuenca. Todos necesitamos del recurso hídrico para vivir. Estamos hablando aquí de un recurso esencial para la vida, no estamos hablando de una mercancía. Por lo tanto, la diversidad de estos actores justamente es lo que es rico, lo que hace rica la experiencia de sentarse en una mesa, todos a conversar. Porque en Chile no existe esta instancia, no existe. Y en muchos países vecinos, incluso algunos que miramos a veces desde el hombro, digamos, hacia abajo, tienen harta experiencia en este recorrido, algunos más positivos que otros, algunos con realidades más parecidas a las nuestras que otras, pero existe una riqueza de experiencia internacional respecto al tema, no estamos partiendo de la nada. No veo tampoco que se pretendan quitar atribuciones ni a las organizaciones de usuarios de agua, ni a la institucionalidad pública como la DGA u otras. Y me preocupa que acá se reclame que no hay una ley de cuencas y se diga que, por lo tanto, no se sabe qué se quiere hacer. Cuando hay una propuesta que se presenta en la reunión y todo eso, que me toca estar, digamos, y se dice claramente lo que se quiere hacer. Pero a la vez, el discurso dice, pero se quiere aquí atribuir, quitar atribuciones, pero se pretende usar políticamente el manejo del recurso. Bueno, si no existe el proyecto de ley y se dice que no se conoce lo que se quiere hacer, ¿por qué entonces se atribuyen intenciones de algo que se dice que no se conoce y que no hay nada? Pongámonos de acuerdo. O sabemos lo que se quiere hacer o no sabemos lo que se quiere hacer. Pero esos mismos elementos en un solo discurso me parece un poco confuso. Si no hay proyecto, no hay nada definido. Por eso hay pilotos, porque los pilotos son justamente algo inicial, algo no definitivo, algo para aprender. Me preocupa también el discurso de desconfianza, porque le atribuye intenciones no comprobadas a un sector, en este caso al Estado. Y se pretende asociar estos pilotajes a un proceso constitucional pasado y fallido, claramente. Igual que este, en mi opinión. Eso a lo menos es algo engañoso y confuso. Y también, discúlpenme, ideologizado. Sería muy positivo, y aquí con esto termino, disculpen, poder escuchar en este tipo de eventos la posición de quienes están impulsando los consejos de cuenca para que el debate sea equilibrado, porque conversar entre convencidos, la verdad que no aporta nada al diálogo y la construcción de un país único y de buena convivencia como queremos todos, me imagino. Muchas gracias. Oye, ¿puedo decir algo? Yo quisiera que alguien me explicara... Perdón, Sí, Luis, un segundito, sí, Luis. tienes otra Muchas gracias, Claudio. Aclarar que hemos tenido en este mismo panel, en esta misma instancia, ¿verdad?
a los personeros y a las autoridades que están impulsando los consejos de cuenca, ¿verdad? Hemos tenido webinarios bien enriquecedores en ese sentido. Y quiero agradecer a Jimena que por temas personales, ya estamos también pasados la hora, tiene que retirarse. Así que gracias por tu tiempo, Jimena. Podemos seguir conversando los que quieran quedarse, pero Jimena tiene que retirarse. Gracias, Pablo. Y le voy a decir que Federico también lo había puesto en el chat, que también tiene que irse. Sí. Tenemos temas domésticos, la verdad es que ambos tenemos niños y que a veces estamos conscientes de los tiempos y hay que saber unir vía laboral y vía Sí, familiar. nuestra agenda normalmente hasta las 7:30 nos hemos extendido. O sea, ha sido muy gratificante, pero No, podemos muchas quedarnos, gracias. gracias a ustedes, ¿verdad? Podemos comentar nomás, si tú quieres comentar algo más, Eugenio, al respecto, podemos quedarnos algunos aquí conversando sin problema, digamos. No quiero abusar de Federico, pero le iba a hacer la misma precisión a Claudio en el sentido que hay muchas cosas de las que él plantea que yo creo que estamos de acuerdo, que tienen que ver con una visión más amplia de lo que significa una gestión de cuenca que la labor específica que tienen las organizaciones de usuarios y los intereses particulares que tienen que defender respecto de las personas que son parte. Antes sí tuvimos a Carlos Esteves y a Pilar Barría, en que justamente expusieron la postura de cómo se están llevando a cabo la conformación de los consejos de cuenca. Yo creo que tratando de mirar con una mirada positiva y más global, el problema que tenemos es que estamos tratando de resolver por partes y piezas de cosas muy puntuales sin tener una visión de una política hídrica integral para el país. Se parece a cuando se modificó el último Código de Agua, el 2002, después de 10 años, y que cuando se inició nosotros planteamos que nos hiciéramos parte porque éramos especialistas en agua subterránea, pues se estaba tratando de cómo integrábamos la agua subterránea frente al agua superficial en el código, y nuestro planteamiento fue, ¿por qué no miramos en el largo plazo un país a 100 años y integramos todas las aguas del país en el código, de manera que en el fondo tengamos un código que permita mirar con una proyección y que no sea que siempre estamos tratando de resolver lo que ya pasó? Bueno, aquí es algo parecido. Cuando nosotros desarrollamos los planes estratégicos con Claudio Reyes y nuestro equipo, miramos este tema y nosotros hablamos de los consejos de cuenca y lo propusimos como institución, con un rol específico que tenía que ver como una parte dentro de una totalidad, que está regido por una política nacional con visión de largo plazo, que después tiene en un piso abajo una política regional que tiene que resolver los problemas propios de la región y de la interacción entre cuencas, con una política de cuenca que en definitiva significa la integración de todos los recursos de la cuenca y poder mirar los planes de desarrollo, irlos renovando y irlos haciendo efectivos, porque las juntas de vigilancia por sí mismas no son capaces de llevar adelante los planes de desarrollo porque requieren de inversión del Estado. Eugenio, Y por lo tanto, ¿sí? solo, disculpa, solo es que queremos despedir a Federico que nos está avisando por interno que se tiene que desconectar. Es solo Sí, una perfecto. pausa en tu No hay ningún participación. problema, porque esto lo hemos conversado con Federico, así que Gracias, Pilar. Oye, perdón. Gracias, Federico. Muchas gracias. Federico. Muchas gracias por el espacio y, oye, disponible para seguir la conversa, Claudio, en otra instancia, con otros actores. Yo también creo, como bien dice Gabriel, nos falta conversar y si hay desconfianza, por algo es. Por lo tanto, esa desconfianza hay que recomponerla en una confianza con relación personal, con vernos las caras y conversar. Yo creo que no hay otra forma. Así que muchas gracias por la instancia y felicitaciones. gracias, Federico, felicitaciones a ti. Gracias, Federico. Y como decía, para volver y ser breve, en el fondo los consejos cuenca son esa parte de la gestión de cuenca que tiene que ver con la vinculación con el Estado, los planes de desarrollo y su capacidad de continuidad en el tiempo
con una visión más amplia que solo el reparto de agua, o que solo, y donde obviamente que esas organizaciones son fundamentales. Y después está la relación de local, que es a nivel de municipio, a nivel de la relación con las personas. Entonces, está bien que cada una de esas partes hay que constituirlas, hay que pensarlas, hay que construirlas y hay que ponerlas en práctica, pero uno creo que como país tenemos que tener una visión más integrada, más amplia, y habiéndole definido los roles a cada uno. Mientras no estén esos roles definidos con claridad y no estén claros cuáles son los límites que ocupa cada uno, siempre vamos a tener estos niveles de conflicto o de resonancia entre las partes. Yo creo que vale la pena que se busque una mirada común y no pase como en otras oportunidades, que se hacen las cosas un poco entre cuatro paredes o conversando entre los que pensamos igual, y de esa manera se avanza de forma equívoca. Esa es como una síntesis, porque yo creo que de verdad sí tiene sentido muchas de las cosas que se proponen sin ideologismos, sino que con un sentido de visión de futuro. Eso es lo que tenía para decir. Si quiere alguien otro participar. Muchas gracias, Eugenio. Sin duda, los consejos de cuenca bien pensados pueden ser un gran aporte, ¿verdad? La idea de estos foros, de estos webinarios, es compartir ideas, que la gente tenga distintas visiones, ¿verdad? Como bien decía Eugenio, hemos dado espacio a las dos miradas, hemos tenido a la gente ¿verdad?, de gobierno que está impulsando. Por lo tanto, el espacio que plantea el SUD es un espacio abierto, no sesgado, que el único norte es generar el debate participativo de ideas, ¿verdad?, en torno a los recursos hídricos. Nos hemos ido expandiendo un poquito más. Nosotros somos más agua subterránea, pero el tema de los recursos hídricos, ¿verdad?, con todo lo apasionante que es y complejo, finalmente el agua es una sola, digamos, ¿verdad? Así que no sé si alguien tiene alguna otra reflexión. Ya van a ser las 8, yo creo que es tarde para todos. Si alguien quiere comentar algo más, voy a dar una última palabra y para ir cerrando. Les recuerdo que nuestros webinarios quedan grabados en la página de Alsud, y que las ponencias también quedan subidas, por lo tanto cualquiera puede acceder a las mismas. Que levantar el tema de los recursos hídricos y su gestión integrada es algo que venimos haciendo desde hace más de una década en el sur. Fue parte de nuestro congreso internacional realizado en Chile, latinoamericano. Sí. Fernando, ¿tú quieres comentar algo? Muy breve. Mira, a veces en estas conversaciones son interesantísimas, yo estoy de acuerdo con todos, y de acuerdo en el diálogo, pero a veces nos olvidamos de la parte fundamental. ¿Por qué que necesitamos un consejo de cuenca? Porque el agua que existe es inferior a la demanda, si no, no habría que gestionar. Ahora bien, han aparecido demandas nuevas. Efectivamente, la demanda medioambiental es una demanda nueva y nadie está en desacuerdo con proteger el medio ambiente. Pero para poder manejar en la realidad, para poder gestionar, hay que resolver día a día, mes a mes, año a año y década a década, cómo se equilibra la demanda con la oferta. Eso es el fondo del tema. Hoy día hay muchos demandantes nuevos. Y yo creo que esos demandantes son legítimos. Por lo tanto, ellos deben tener, ¿no es cierto?, derechos de aprovechamiento de agua en la cuenca. Porque si necesitan agua, bueno, tienen que tener los derechos. Yo creo que es un punto básico, a menos que cambiemos completamente el sistema de distribución. Entonces, eso solamente quería decir. Tratemos de ponerle cifras, poner números, y para poder ir avanzando en cosas concretas. Dice, por ejemplo, los humedales. Los humedales necesitan agua. Bueno, ¿cuánta agua necesitan? ¿Hay o no hay? Primero veamos el agua
que hay muchísima agua que está en poder del fisco. Derechos de agua en poder del fisco. En Chile son inmensos. Ver eso. Y si no hay, habrá que expropiar. Y ver si efectivamente eso es más importante que lo otro y por lo tanto hay que expropiar. Tal como se hace en este momento y desde hace muchísimos años cuando falta el agua para la bebida. Hoy día la nueva demanda es el tema medioambiental, entre otros. Bueno, perdonen, eso era lo último que quería decir. Y gracias. Gracias, Fernando. Tú, don Luis, ¿quería comentar algo? Le puedo dar 2 minutos más del No, cierre, solo para que cierre usted. Solo una pregunta, porque mirando cómo va el proceso de la instalación de este programa, hemos llegado a un punto en que hay graves conflictos entre las organizaciones de riego y el equipo que lleva esta iniciativa. Y esas diferencias se han manifestado en acusaciones a la Contraloría General de la República, acusaciones bastante graves, o sea que tenemos un quiebre en todo este proceso. Yo diría que la pregunta es cómo parchamos este proceso un poco herido, un poco roto, o estamos al borde de que este proceso fracase. Eso es una pregunta, nada más. Más que una pregunta, me parece una interesante reflexión para que no nos la llevemos, ¿verdad? Siendo las 8 y agradeciendo, todavía tenemos más de 30 personas conectadas, llegamos a tener cerca de 90, ¿verdad? Así que ha sido un muy buen webinario. Les agradezco a todos su participación. Estén atentos a nuestra difusión. Seguiremos todos los meses. Nosotros hacemos alguna actividad de este tipo. Así que estén todos muy bien, ¿verdad? Cuídense. Chao.